Todos. Mi nombre es Daisy Padilla y hoy me encuentro junto a mis compañeros de estudios Mayva Salas y José Álvarez. Estaremos conversando acerca del tema de las obligaciones en Roma, a cargo de nuestro excelentísimo profesor Luis Blanco, desde la UNEYES de San Carlos, Estado Cojedes. Ahora bien, en cuanto al tema de las obligaciones en el derecho romano, debemos decir que esta nació para solventar, para resolver las relaciones relacionadas con el comercio y por supuesto originarias del delito. Importante resaltar que en el derecho romano en años anteriores se veía mucho el nivel de violencia, de maldad, que llegaban incluso hasta poner en riesgo la vida de las personas con relación a el vínculo comercial. Ahora bien, nace la obligación como una relación jurídica entre dos personas, donde está el acreedor y el deudor. Es importante resaltar que en cuanto a la concepción, tenemos las institutas de Justiniano, que decía que la obligación tenía que ver con el derecho contrañido de pagar una cosa. Es decir, que nuestro autor Justiniano consideraba que la obligación era, cuando él decía contrañía, quería decir que era necesario, que era una obligación como tal, el compromiso de pagar esa deuda, esa cosa, ese compromiso que en este caso había adquirido el deudor. Esto en referencia a lo que tiene que ver con el origen y con la concepción de las obligaciones en Roma. Finalmente, conversar de las fuentes de las obligaciones en Roma, tenemos que nombrar a las institutas de Gallo y de Justiniano, donde estos autores, principalmente Gallo, señalaba como fuente de las obligaciones en Roma lo que es el contrato y el delito, donde el delito lo consideraba como un acto ilícito que podía conllevar a una pena y que lo consideraba un acto doloso, es decir, un acto con intencionalidad. Mientras que el contrato era un acto lícito, o se refiere a un acto lícito, pero con acuerdo de las voluntades de las partes. Ahora bien, es importante sumar las institutas de Justiniano, quien decía o sumó a esas fuentes de las obligaciones el cuasicontrato y el cuasidelito, sumando, explicando de esta manera que cuando él habla de cuasicontrato está hablando de un acto lícito, pero sin voluntades de las partes, mientras que cuando se refiere al cuasidelito está diciéndonos que lo considera un acto ilícito, pero considerado como un acto culposo. Es decir, que es un delito que, a pesar de que no fue la intención o no es intencional a generar el daño, pero es la culpa. Y con esto se refiere a lo que tiene que ver con las fuentes de las obligaciones en función de los autores Gallo y Justiniano en el derecho romano. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Mayra Salas y continuando con la exposición yo les voy a hablar un poco sobre los elementos de la obligación. Entre ellos tenemos el sujeto de las obligaciones en Roma, que en el contexto del derecho romano los sujetos de la obligación se dividen en dos categorías principales. Una, que es el sujeto activo, en este caso es el acreedor, que es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Este sujeto es quien se beneficia de la prestación que debe realizar el deudor. Y dos, el sujeto pasivo, que es el deudor, que es la persona que está obligada a cumplir con la prestación, ya sea dar, hacer o no hacer algo. En resumen, el sujeto de las obligaciones del derecho romano está constituido, como lo dije anteriormente, por el acreedor y el deudor. El acreedor es el que tiene el derecho a exigir y el deudor es el que tiene la obligación de cumplir con la prestación, formando así una relación jurídica esencial para el funcionamiento de un sistema legal romano. Por otra parte, tenemos el objeto de las obligaciones romanas, que se refiere a las prestaciones, a la prestación que debe realizar el deudor. Este objeto puede ser dare, que es dar algo como un bien o un dinero; facere, que es hacer algo, que es como realizar un servicio o una acción; y prestare, que es dar cumplimiento a una obligación de garantía o responsabilidad. Es importante que el objeto sea posible y lícito, ya que de lo contrario la obligación no sería válida. En resumen, además de cumplir con ciertos requisitos que deben ser posible, lícito y determinable, esto significa que la prestación debe ser realizable y no debe contradecir la ley o la moral, y debe ser susceptible de ser identificada o especificada en el futuro. Continuando con la exposición, le hablaré sobre las clases de las obligaciones en Roma. Estas se pueden clasificar en tres fases, según el contenido de la prestación, según su origen y según la naturaleza de la relación. Según el contenido de la prestación, estas obligaciones se clasificaban en tres categorías principales. Una de ellas era el dare, que en este caso es dar, que son aquellas donde el deudor se comprometía a entregar un bien determinado. Facere, que es de hacer, es donde el deudor debía realizar una acción o prestar un servicio al acreedor. Y prestare, que es de no hacer, es donde el deudor se comprometía a abstenerse a realizar una acción que perjudicara al acreedor. Según su origen, tenemos las obligaciones civiles y las obligaciones pretorianas. Las obligaciones civiles son aquellas que tienen fuerza legal y pueden ser exigidas ante los tribunales. Estas obligaciones se fundamentaban directamente en el ius civile, es decir, el derecho tradicional romano exclusivo para los ciudadanos romanos. Estaban acompañadas de acciones civiles, las cuales podían ejercerse ante los magistrados para exigir su cumplimiento. Y tenemos las obligaciones honorarias o pretorianas, que estas obligaciones nacían del ius honorarium, es decir, del derecho desarrollado por los prestores, magistrados encargados de la justicia, quienes introducían normas para complementar, corregir o suprimir aspectos del ius civilis. Por otra parte, tenían como propósito garantizar la equidad y adaptarse a las necesidades sociales que el derecho civil no regulaba adecuadamente. En resumen, mientras las obligaciones civiles eran rígidas y formales, ligadas a la tradición legal, las obligaciones pretorianas representaban la flexibilidad y la adaptación del derecho para responder a nuevas situaciones sociales y económicas. Esta dualidad fue la clave de la evolución en el derecho romano.
Y por último, tenemos las obligaciones según la naturaleza de la relación. Entre ellas tenemos las obligaciones bilaterales, que se refiere a que ambas partes están obligadas recíprocamente. Cada una asume el rol del deudor y el del acreedor al mismo tiempo, dependiendo del objeto de la obligación. Estas obligaciones eran comunes en los contratos como las compraventas, donde el vendedor debía entregar el objeto vendido y el comprador debía pagar al precio. Finalmente, las obligaciones unilaterales, esta obligación solo una de las partes estaba obligada, es decir, hay un único deudor que debe realizar una prestación a un único acreedor. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es José Álvarez, integrante del segundo año de Derecho, sección 3. Para continuar con la exposición, conversaremos un poco sobre lo que es el dolo. Y en sentido general, es una conducta antijurídica, consciente y querida. En un sentido más concreto, es aquella conducta del deudor o bien provocada por el acreedor que, a sabiendas y voluntariamente, impide el exacto cumplimiento de la obligación, hace totalmente imposible la prestación o constituye de su objeto. Ejemplo, podemos decir que incluso partes que intervienen dentro de la obligación hubieran acordado no exigir responsabilidad por tal conducta, de ahí el pacto de non petendum dolo sea siempre nulo. Por tanto, la obligación de los casos de dolo subsiste aunque la conducta del doloso del deudor haya hecho imposible la prestación del servicio. Continuaremos con la culpa, que está dividida en clases y grados. Hablaremos de la culpa sobre que es la falta de cuidado o negligencia en concreto cuando el deudor, en algunos casos provocado por el acreedor, impide la realización de la prestación de servicio, por no poner en conducta la atención suficiente, llegando así a las consecuencias que pudo haber o debió evitar. Las clases de culpa, comenzaremos con desde el punto de vista de la obligación, la culpa extracontractual y la culpa contractual. La culpa extracontractual surge entre personas extrañas no vinculadas previamente, mientras que la culpa contractual se da entre personas vinculadas en relación a una etapa contractual. Desde el punto de vista del sujeto de la obligación, culpa in abstracto es aquella cuya apreciación y mediación se hace confrontando la conducta del deudor con abstracción, es decir, con la figura patrón del hombre medio, el diligens o bonus pater familis. Desde ahí que en la actualidad, por ejemplo, el artículo 497 de nuestro Código Civil expresa lo siguiente: el usufructuario deberá cuidar las cosas dadas en usufructo, como buen padre de familia. Y en otro artículo podemos hablar del culpa inconcreto. Es cuando la conducta del acreedor confronta con la que él mismo está acostumbrado a sus asuntos. Los grados lo podemos hablar sobre la culpa lata, que supone el descuido extremo, consciente o no, de prever consecuencias en cualquier persona que hubiera previsto. La culpa levis consiste en no usar aquella diligencia que una persona normal pone en sus asuntos. Y la culpa levisme son los comentarios del derecho común señalados, además del tipo de culpa, para completar aquellos casos que los incurrir en culpa requieren un cuidado más minucioso, con prevención de lo que solo las personas muy inteligentes o muy especialistas en términos podrían evitar. Caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito es la imposibilidad no inicial de incumplimiento de la prestación imputable al deudor. En general, si la imposibilidad de la prestación arranca en el caso fortuito o fuerza mayor, libera del deudor la responsabilidad por incumplimiento, pero también es verdad que no siempre ocurre así.
como por ejemplo cuando las partes acuerden que serán responsables de cualquier circunstancia. También cuando la obligación consiste en custodiar lo antes mencionado, por custodia siempre responde. La mora. Se entiende por mora el retardo injustificado en el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, mora de viratis, o la obstaculización del acreedor, mora creditaris. Por tanto, hay dos tipos de mora. La mora de vitaris hace referencia a la falta de la obligación, sea civil, ya que la obligación natural no tiene ámbito para exigir el cumplimiento, que sea una obligación que pueda ser exigida a través del tiempo. La mora creditus, siempre que se den los siguientes requisitos, se puede cobrar, que es el deudor que realice el acreedor oferta completa y dentro del plazo establecido el incumplimiento del objeto de la prestación, o bien sea que el acreedor no acepte injustificado la forma de deudor anteriormente mencionada, no coopere para recibir dicha oferta. Esta fue toda nuestra exposición. Esperamos que haya servido para que nuestros compañeros tengan el conocimiento previo en lo que refiere a la materia de derecho romano. Muchas gracias.